Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Gabriela Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. En un ejercicio inédito, ministras y ministros de la Suprema Corte escucharon durante 3 días testimonios, reclamos y propuestas de casi 100 personas con algún tipo de discapacidad. En apoyo a los damnificados por las lluvias en la Huasteca, la Corte y Plural TV entregaron varias toneladas de víveres y artículos de primera necesidad. Taller Leñateros, medio siglo de crear libros, cuentos y arte maya, Tzotzil y Celtal. Semanario Judicial estrena sección Derecho a la Cultura. Y esta semana la Suprema Corte llevó a cabo la primera audiencia pública a personas con discapacidad derivado del análisis de un asunto relacionado con la invalidez de normas en las que no se tomó en cuenta su opinión. Pues buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero darles la más cordial bienvenida aquí a la Casa de la Justicia, al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así comenzó la primera audiencia pública de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Personas con discapacidad fueron convocadas a opinar sobre un cambio de criterio relacionado con la invalidez de normas en las que no se tomó en cuenta su opinión. También acudieron activistas que luchan por los derechos de este grupo de personas que históricamente han sido discriminadas. Sin duda es un gran paso el que se haya abierto esta convocatoria. Sí, sin duda, somos muchos los que queremos manifestar nuestra voz. Es un ejercicio necesario, ya que es importante que las voces de las personas que van a vivir lo que se apruebe aquí son las que tienen que escucharse. Sin duda alguna que es una gran oportunidad, es valioso porque volvemos al punto, ¿no? Esto a final de cuentas se está haciendo una consulta, el que nos escuchen. Lo importante es que haya un seguimiento y que veamos verdaderamente plasmado algún ajuste. La audiencia se llevó a cabo en la zona de murales del edificio sede de la Suprema Corte, donde todo se dispuso para que las y los ministros escucharan las opiniones de quienes acudieron personalmente o quienes lo hicieron por videoconferencia. Hubo quienes manifestaron su punto de vista en lengua de señas mexicana. Agradezco esta enorme oportunidad y la gran importancia que tiene esta audiencia pública en el que estamos todos con un mismo objetivo. Fueron más de 100 personas las que participaron en los 3 días en que se dividió la audiencia. Más de 4 horas por sesión con breves recesos de descanso en los que varios de los participantes aprovecharon para dialogar directamente con algún ministro o ministra. Personal de protección civil y médico de la nueva Suprema Corte estuvieron atentos a las necesidades de las personas que participaron en este ejercicio de escucha. Sobre todo en el acompañamiento, siempre y cuando ellos así lo requieran, porque no podemos ser invasivos con ellos, sobre todo para las personas con discapacidad física o discapacidad sensorial visual. Al final, las personas con discapacidad agradecieron la oportunidad de manifestar su opinión en un tema tan importante como es el derecho a la consulta. Es muy honorable que nuestras voces sean escuchadas y que realmente por primera vez se lleve esta consulta que no se había visto hace mucho tiempo y que no se tome en cuenta nuestras voces. Ha sido toda una experiencia, fue como un primer gran avance para nosotras las personas con discapacidad, lo cual agradecemos, pero pues a lo largo de mi experiencia he advertido que todavía existen algunas cuestiones en las que se tendría que avanzar. Para Plural TV, Juan Carlos González. El Pleno de la Corte también resolvió diversos asuntos, entre ellos uno relacionado con la reciente reforma en materia de amparo y otro sobre disposiciones de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México. En sus sesiones del lunes y el martes,
El Pleno de la nueva Suprema Corte declaró sin materia una contradicción de criterios porque la reciente reforma en materia de amparo permite resolver el tema. La contradicción de tesis estaba en determinar si se debía desechar una solicitud para que una persona juzgadora no conozca de un impedimento. Las nuevas reformas a la ley de amparo prohíbe expresamente formular recusaciones dentro de las cuestiones accesorias a las del fondo del asunto, como claramente lo es el trámite y resolución de cualquier impedimento. Al determinar que quedó sin materia, el Pleno no emitió criterio. En otro asunto, el Pleno de la nueva Corte invalidó artículos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México que buscaban sancionar faltas de respeto o agresiones verbales en espectáculos, así como la creación de un registro de personas infractoras en materia de justicia cívica. En el primer caso por ser ambiguas y en el segundo porque es facultad exclusiva de la Federación legislar sobre el registro de personas detenidas. Dicho registro resulta innecesario porque el Registro Nacional de Detenidos ya contempla la inscripción de personas detenidas en virtud de procedimientos administrativos ante el juez municipal o cívico. En otro tema, la nueva Suprema Corte garantizó el respeto a la autonomía presupuestal de poderes y órganos estatales. Esto al invalidar disposiciones de decretos que establecían el pago de pensiones de jubilación de trabajadores del Poder Judicial de Morelos y de la Fiscalía Local con los propios recursos de esas instituciones. Este asunto es muy recurrente aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos alrededor de 217 expedientes en cumplimiento. 217 representa el 50% de las controversias constitucionales que están en vías de ejecución en esta Suprema Corte. Para garantizar el pago de las pensiones, el Poder Judicial y la Fiscalía deberán cubrir las pensiones, pero con recursos adicionales que deba asignar el propio Congreso de Morelos, además de garantizarlos año con año. En otro asunto, invalidó diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca, entre ellas las que imponían multas a quien apostara en espacios públicos. Esto porque solo el Congreso de la Unión puede legislar en esa materia. Para Plural TV, Mario López Peña. Y un tribunal colegiado revocó la determinación de un juez que había negado la protección de un menor víctima de acoso escolar. Este es un caso sobre cómo la justicia federal puede ayudarle. Se trata de un adolescente que sufrió meses de acoso en la escuela. Golpes y burlas eran parte de su día a día, situación que lo llevó a sufrir trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. La madre del menor promovió un amparo y pidió la protección urgente. Sin embargo, un juez se la negó al advertir que el bullying no está tipificado en la Constitución mexicana. No obstante, un tribunal colegiado revocó esta determinación y argumentó que sí se contempla cuando la acción destruye la mente de un menor. Su tesis establece que el bullying o acoso escolar puede equipararse a tortura o trato cruel, que afecta a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por estrés, trauma o enfermedad mental, por lo que los jueces deben conceder en el juicio de amparo la suspensión de oficio y la protección inmediata de la víctima. Y en sesión en pleno, la nueva Suprema Corte multó a una empresa que solicitó declarar impedida a la ministra Esquivel para conocer de un amparo y atrajo un asunto por el que determinaría los estándares para acreditar la representación de una comunidad indígena. La nueva Suprema Corte enfrenta prácticas que buscan retrasar el trámite de asuntos. Este jueves multó a una empresa que solicitó declarar impedida a la ministra Yasmín Esquivel Moza para conocer de un amparo. La empresa alegaba que la ministra había propiciado el retraso en la resolución de un amparo porque se desistió de solicitar su atracción para análisis de la Corte, por lo que la misma empresa, al promover otro amparo, solicitó que la ministra no conociera de él. El Pleno resolvió que esa no es razón para comprometer la imparcialidad de la ministra. Sí sería partidaria de que se impusiera una multa, porque si no, no hay manera de atajar estas argucias procesales que tienden a alargar los juicios innecesariamente y luego resulta que los responsables de que se alarguen somos nosotros. Justamente porque es notoriamente improcedente,
pues se trata de una estrategia dilatoria y por lo tanto creo que no hay ninguna justificación para no considerar la multa. En otro asunto, declaró válidos artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que establecen la caducidad del registro de una marca cuando no sea usado durante 3 años consecutivos. Brinda seguridad jurídica a los gobernados, pues establece claramente cómo opera la figura de la caducidad. Por ello se determina que las normas cuestionadas no vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica. También en esta sesión pública atrajo un asunto por el que determinaría cuáles son los estándares para acreditar la representación de una comunidad indígena y reconocer la posibilidad legal de una persona para promover juicio de amparo en contra de actos que podrían vulnerar a su comunidad. Para Plural TV, Mario López Peña. Y en las instalaciones de Plural TV, huapangueros compartieron música y talento para motivar la donación de artículos para la población afectada por las fuertes lluvias en 5 entidades del país. También de dolor se canta y se baila. Y en esta ocasión se hizo para ayudar a nuestros hermanos afectados por las lluvias que perdieron su patrimonio y en algunos casos a sus seres queridos. La música típica de la región huasteca se convirtió en símbolo de altruismo y solidaridad en las instalaciones de Plural TV, donde huapangueros radicados en la Ciudad de México ofrecieron su música y su talento para incentivar el apoyo a miles de damnificados que dejaron las fuertes lluvias en 5 estados de la República. Nosotros venimos aportando también ejerciendo nuestro trabajo para que la gente se acerque, para que tenga un motivo para venir a dejar donativos y obviamente nosotros aportando nuestro granito de arena para también apoyar a los hermanos que están necesitando en este momento. Creo que ahorita es un momento en el que nos tenemos que empezar a solidarizar y es súper importante que medios de comunicación independientes y no independientes también se empiecen a organizar y empiecen a incentivar esta clase de acciones hacia con la sociedad para que podamos todos solidarizarnos. El director de Plural TV, Mardonio Carballo, encabezó el encuentro musical, así como el traslado de las 10 toneladas de víveres que partieron desde la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta las comunidades rurales de los estados de Veracruz e Hidalgo. La ayuda humanitaria fue custodiada por elementos del Ejército Mexicano y no está descartado que la caravana de apoyo del Poder Judicial pueda permanecer por unos días más en las zonas afectadas para ayudar con labores comunitarias de limpieza y reconstrucción. Maravillosamente yo siempre digo que los mexicanos, las mexicanas en las desgracias siempre nos acercamos y construimos esperanza. Nos hemos juntado cuando los sismos, nos hemos juntado en muchos eventos trágicos, pero queremos siempre hacerlo desde la alegría, desde la posibilidad de construir esperanza, construyéndola. Juntamos agua embotellada, pañales, toallas sanitarias, alimentos no perecederos en lata y en grano, también elementos de higiene personal. Nosotros esperamos llevar un poquito de esperanza también, ¿no? Me parece que es fundamental abrazarnos en momentos como este y al mismo tiempo poder hacer un ejercicio pedagógico de apoyo y de construcción ciudadana de solidaridad también. En aquellas comunidades donde hay falta de abastecimiento y donde no tienen acceso para salir de sus comunidades. Y muchas de ellas acuden caminando hasta las carreteras a recogerlas, caminan 3, 4, 5 horas para venir a traerlas. Entonces lo que procuramos hacer con los donativos que ha dado pues la sociedad civil y todas las personas que se han sumado a esta colecta es hacer una despensa de buen tamaño, pues para que valga la pena también que hayan caminado de tan lejos. Ese es el criterio que tenemos, aquellos que más lo necesitan. La temporada de lluvias de este año fue especialmente agresiva con los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, donde el saldo preliminar es de 78 personas fallecidas y más de 70,000 viviendas arrasadas.
El Poder Judicial de la Federación entregó la ayuda humanitaria a los municipios de Sontecomatlán y Guayacocotla en Veracruz, así como a Tenango de Doria en Hidalgo y Chicontepec en la Huasteca veracruzana. Y en más temas, la Defensoría Pública Federal acompaña a habitantes de diversas comunidades de la Huasteca Potosina en su estrategia jurídica en contra del recorte presupuestal del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Lo anterior ante el incumplimiento de la Secretaría del Bienestar de atender la suspensión definitiva de este acto dictaminada por un juez a favor de las comunidades. Por ello, el asesor jurídico de la Defensoría, José Elías López Rocha, se reunió con integrantes del colectivo Holdut Timelja para analizar las acciones legales a seguir. Mencionó que las implicaciones del amparo interpuesto por las comunidades son para que no haya una disminución en los recursos. Explicó que el desistimiento del juicio de amparo que señalan las comunidades les ha sido propuesto por las autoridades, implicaría que los derechos exigidos no podrían ser resueltos en la sentencia, pues se aplicaría el recorte como si no se hubiera presentado ningún amparo. Resaltó la importancia de mantenerse en comunicación con autoridades de otras comunidades, así como con las y los defensores públicos, para estar al tanto de diversas cuestiones como el bloqueo de cuentas, de lo que ya se tiene conocimiento en algunos casos. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Semanario Judicial. Presentan campaña para proteger la dignidad de periodistas y defensoras de derechos humanos. Agradecemos que continúe con nosotros. La periodista comunitaria Miriam Vargas llamó a visibilizar la labor de quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión. Desde hace 17 años, Miriam combina dos de las profesiones más peligrosas en nuestro país. Es periodista comunitaria y defensora de la tierra en el pueblo nahua de Tlaxcalancingo, Puebla. En el 94 expropiaron tierras de mi comunidad, San Bernardino Tlaxcalancingo, y en esas tierras pues venía la tierra de mi abuela. Eso implicó para nosotros una pérdida grave de territorio en mi comunidad. Eso nos hizo crear una radio comunitaria en nuestra comunidad y a partir de ahí me vuelvo periodista comunitaria. Viajó a la Ciudad de México para participar en la presentación de la campaña Proteger la Dignidad, impulsada por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Espacio OSC. Ahí habló de los riesgos que enfrentan quienes protegen el territorio frente a los grandes desarrollos. Hay que decir que los periodistas y las periodistas comunitarias, indígenas, rebeldes, independientes, vivimos un riesgo constante que crece en la medida en que la tierra, el aire, el agua y nuestros cuerpos mismos son asediados por el extractivismo y explotación. Desde la Casa de Francia se hizo un llamado a visibilizar y reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión a través de dicha campaña. El llamado de hoy es seguir fortaleciendo y visibilizando esta labor porque en un contexto regional y global donde observamos retrocesos y esfuerzos por debilitar los derechos humanos y la solidaridad, proteger la dignidad se vuelve una tarea colectiva impostergable. En el lanzamiento de la campaña se hizo un reconocimiento a la labor que realizó la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien fue asesinada hace 24 años. Bueno, se le hace, decía yo, un llamado a la acción, a la responsabilidad colectiva y a la protección efectiva de quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo. Honrar la memoria de Digna y de todas las personas defensoras que han perdido la vida. También es reafirmar nuestro compromiso que defender los derechos no debe costarle la vida a nadie. Para Plural TV, Juan Carlos González.
Mujeres periodistas han sido agredidas físicamente y desplazadas por el ejercicio de su profesión. Me buscaron en mi casa, literal en mi casa, en casa de mi papá, y me empezaron a seguir. Fueron a la escuela de mis hijas, las intentaron sustraer, afortunadamente no se dio nada más, pero pues sí queda ahora sí que ese susto y pues ese trauma, ¿no? Que no es fácil de olvidar y sobre todo en menores, ¿no? Que quieras o no de un día para otro ya no tienes tu vida, ya no tienes tu casa, ya no tienes ahora sí que tu zona de confort, tu zona segura. Ella es Mirna, mujer y periodista. Tuvo que huir de su lugar de residencia en Guanajuato por las amenazas de grupos del crimen organizado, que se sintieron afectados por un trabajo de investigación que ella publicó. Derivado de esta situación de peligro, se acogió al Mecanismo Federal para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pero solo se lo otorgaron por año y medio. Marcela, periodista indígena, por su parte, afirma que las mujeres en México no se les ha hecho justicia, que se siente utilizada, impotente e incluso sentenciada a muerte. Estuvo encarcelada y en desplazamiento forzado interno, como lo indicó en el foro Justicia para las Mujeres Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Ven las secuelas físicas en mi cara. Incrustaron 3 balazos en mi boca, en mi brazo, en mi cabeza, con tiro de gracia. No llegamos todas. No hay justicia. Si no fuera por CIMAC, yo ya no viviera. Las estadísticas no mienten, de acuerdo con Lucía Lagunes Huerta, titular de la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer. Hablamos del 98% de impunidad en los casos de agresiones contra periodistas, pese a tener más de 10 años una fiscalía especializada precisamente para atender los delitos contra la libertad de expresión. La directora general de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencia de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cristina Solano Díaz, refrendó el compromiso de atención urgente a los casos de criminalización de las mujeres. Estamos por iniciar los trabajos técnicos y ejercicios de foros para actualizar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Si bien es cierto, este protocolo no está focalizado en el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sí considero que podemos integrar criterios que ustedes han estado mencionando. Para Plural TV, Oscar González. La colectiva Defensoras Digitales Michoacán anunció que prepara el primer protocolo intercultural para acompañar a mujeres indígenas víctimas de violencia digital. El proyecto se desarrolla en conjunto con activistas de Angahuán, región purépecha del estado, a través de capacitación en prevención, ciberseguridad, acompañamiento legal con perspectiva intercultural y contención psicológica para que sean ellas mismas quienes acompañen a las víctimas. El protocolo parte de un modelo previo desarrollado por la colectiva y se adaptará a la realidad cultural y lingüística de la comunidad. Su objetivo principal será identificar espacios seguros y personas de confianza dentro de la comunidad que puedan brindar acompañamiento a víctimas de violencia digital respetando sus formas locales de organización. La meta a largo plazo será replicarlo en otras comunidades del estado. Y el taller Leñateros, colectivo de artistas mayas, cumple 50 años de creación literaria. Medio siglo de insistir y resistir cumplió el miércoles pasado el emblemático taller Leñateros, pero también medio siglo de crear libros, cuentos, arte, que salen de manos, plumas e imaginación de un colectivo de artistas mayas, tzotziles y setzales,
en su mayoría mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fundado e impulsado en 1975 por la poeta de origen estadounidense y nacionalizada mexicana Ámbar Paz, los leñateros se definen como un colectivo de artistas mayas contemporáneos que han encontrado en la sustentabilidad y la imaginación la manera de expresar su arte a través de la creación de libros hechos completamente a mano con técnicas tradicionales y ancestrales. Su legado no solo se limita a la producción editorial, que va desde la escritura hasta la fabricación e ilustración del papel que utilizan, sino que va más allá y desarrolla obras en grabados, pinturas y arteobjetos amalgamados perfectamente en arte y cosmovisión de los pueblos originarios de Chiapas. El taller Leñateros es único en su tipo y ha cobrado fama mundial desde que en el 2021 se hicieron acreedores al Premio Nacional de las Artes que entrega el gobierno mexicano como máximo reconocimiento a la creación artística. Sin embargo, esto no impidió que en el 2022 enfrentaran un juicio para ser desalojados del inmueble que los vio nacer como escuela de tintes en la calle de Flavio Paniagua 54 y que les heredó de palabra a su antiguo dueño que murió intestado. En el 2023, los artistas Tzotziles y Setzales interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia para evitar ser desalojados, mismos que aún no se resuelve. A los leñateros les viene el nombre de los árboles que no cortan, de la madera que no utilizan para encuadernar y empastar, porque todo lo reciclan para fabricar hojas, papel y tinta. Son 50 años de camino y de interminables generaciones de libros, textos y revistas, como el coleccionable Diccionario del Corazón, El Conjuro y Ebriedades, Bolonchón y La Jícara, entre otra veintena de obras editoriales que son un regalo visual y una pausa en el mundo actual. Para Plural TV, Dalia Martínez. Y ahora mi compañero Jesús Daza nos presenta información sobre las visitas guiadas que organiza la Suprema Corte por su área de murales. En esta ocasión fueron visitados por integrantes de comunidades indígenas. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación abre sus puertas al pueblo de México como ningún otro país en el mundo. Conozca su gran acervo cultural, histórico y arquitectónico en este recorrido. Acompáñenos. Las visitas guiadas en el máximo tribunal llevan al público a conocer los impresionantes murales de Luis Nishizawa, Rafael Cauduro, Héctor Cruz García y Santiago Carbonell, que dan cuenta de la evolución del Estado mexicano y de la justicia, así como los pendientes del sistema judicial. Este es un gran programa cultural, académico, en el que recibimos cerca de 26,000 personas al año. En promedio, de esa población, el 70% son estudiantes de las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Criminología, etcétera, que vienen a conocer la institución, no solamente en la parte jurisdiccional, académica, sino también el gran acervo que tenemos. Tenemos un patrimonio de cerca de 1,500 metros cuadrados de arte mural, en donde no solamente hay artistas plásticos, también hay esculturas. Como parte de la política de puertas abiertas del máximo tribunal, los recorridos se dan en varios idiomas y adaptados a personas de todos los grupos. ¿Sabes que estas visitas no solamente se dan en español, en inglés, en francés? Se dan a personas que vienen de comunidades indígenas, se dan a personas con discapacidad. ¿Sabes que la experiencia, por ejemplo, que me marcó es de aquellas personas ciegas, un grupo de 20 personas ciegas que en repetidas ocasiones han venido y traen a más de sus compañeros para vivir una experiencia a través del contar historias? La Suprema Corte es más que la máxima sede donde se imparte justicia. Es también un espacio para dialogar sobre nuestro pasado, presente y futuro, así como para la reivindicación de las poblaciones históricamente invisibilizadas, como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Para mí significa un gran legado que se sintetiza aquí, la historia de nuestros pueblos originarios más que nada. Aquí está la raíz y aquí está la esencia pura. Para mí es un honor estar aquí presente con mis ancestros en este Anáhuac tan hermoso. Es una experiencia inédita
toda vez que la Corte se abre para las mujeres indígenas y sobre todo para la juventud indígena. Es fundamental conocer el proceso histórico y sobre todo de uno de los poderes más importantes de nuestro país, y que las mujeres indígenas, los jóvenes y las jóvenes indígenas seamos actoras principales de la reconstrucción de nuestras identidades. Venimos de diferentes mujeres, de Amuzgo, Náhuatl, Mepat, Mixteco, entonces para nosotros es un honor estar aquí y ver diferentes figuras, nuestra diferente que nos representa también como pueblos indígenas. Es una iniciativa que pretende acercar a la población a la justicia y hacerla suya, que conozca la importancia de su alto tribunal y de las resoluciones que toma todos los días en favor del bienestar del pueblo mexicano, así como del doloroso recordatorio de que existen pendientes por resolver para realmente alcanzar una justicia plena para todas y todos. No sabes la satisfacción que se siente el compartir todo lo que esta gran institución hace para México, y no solamente el valor, sino cuando la gente viene en otro tenor, en la cuestión cultural, cuando llegan y aquí en este mural han derramado lágrimas y la gente me dice, yo no puedo creer que esto esté siendo expuesto de esta manera. ¿Cómo es que lo permitieron? Ya estamos viendo pues que las puertas se están abriendo para pues los indígenas, porque pues no habíamos pensado, ¿no?, que estos espacios nosotros pudiéramos acceder pues sin tantas complicaciones de venir acá y pues ver lo que hay aquí, ¿no?, de conocer la historia de quienes han impartido la justicia en nuestro país. Las visitas guiadas de la Suprema Corte se llevan a cabo de lunes a viernes a las 7:30, 9 y 12 horas. Puede solicitar su acceso en los teléfonos 55 41 13 1100 o 55 41 13 1000, extensiones 1454, 5803, 5811 o 5820. Para Plural TV, Jesús Daza. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo. Le invitamos a mantenerse en la señal de Plural TV y a seguir la próxima semana las sesiones del Pleno. Gracias por su atención y hasta pronto.